Ejemplo número 3. Aquí nos pide realizar un programa donde se puede escribir el nombre de una carta del juego Clash Royale. Y si escribo la palabra correctamente, torre destruida, con el espacio, el bucle o la estructura cíclica, estructura repetitiva, se va a terminar, se va a finalizar. Entonces tenemos dos opciones para poder realizar este ejercicio. La primera opción es utilizando if y la segunda opción es utilizando switch. Y bueno, vamos a hacer los dos ejemplos, uno con if y el otro con switch, para que nos quede claro que en qué momento podemos utilizar cualquiera de las dos estructuras. Y pues vamos a empezar. Primero, lo primero, vamos a necesitar una variable que se llame iterador. La vamos a igualar a 1. Y ahora necesito una variable la cual me va a servir para almacenar los nombres de las cartas que yo escriba desde la parte del navegador. Así que ya tenemos dos variables. ¿Qué otra variable podemos utilizar? Podemos crear una variable o varias variables que contengan los nombres de las cartas. Pueden crear otra variable que contengan palabras claves, etc. Pero en este momento lo vamos a hacer así de simple. Vamos a tener que utilizar otra vez la palabra do y while. ¿Cuál es la condición del ejercicio? Que cuando yo escriba el nombre de la carta, si yo llego a escribir torre destruida, entonces se va a ejecutar hasta ese momento. Bueno, se va a ejecutar solo en tan solo dos. Recuerden que si me da falso en la condición, entonces el código que se encuentra en do se va a ejecutar una tan sola vez. Ahora bien, ya tengo la condición, me falta la lógica de programación o la lógica de el ejercicio. En este caso, la lógica del ejercicio es que seleccione una carta dependiendo lo que yo escriba. Para ello vamos a hacer algo parecido al ejercicio anterior. Vamos a reutilizar la palabra que yo le he puesto el nombre guión bajo carta, que es la variable. Y le voy a decir que esto va a ser igual a prompt. Recordemos que prompt me sirve para mandar un mensaje como alerta y que a la vez se puedan escribir datos en él. Para ello le voy a decir que el mensaje que debe de ponerme se llame escriba el nombre de la carta. Con esto ya le estoy diciendo a la persona que me va a escribir un nombre de la carta que yo voy a poner en este momento. Si gustan, le podemos poner los nombres, pero en este caso, para no ser muy largo el prompt, lo voy a dejar de esa manera. Vamos a utilizar 4 tipos de cartas para no ser muy grande el ejercicio. Y vamos a utilizar if. Y le vamos a decir si nombre de la carta es igual a montapuerco, que es una carta de Clash Royale, entonces me tiene que hacer algo. Aquí si yo no escribo tal cual la palabra como se muestra, me va a generar un error. Entonces va a pasar al siguiente bloque. Para yo no tener algún error, si yo escribo montapuerco en minúsculas, pues necesito que me lo escriba así. Pero vamos a utilizar nuestros operadores y vamos a utilizar un operador muy sencillo que es OR. Y vamos a decir, si el nombre de la carta es montapuerco pero con la primera letra mayúscula, o nombre de la carta es igual a montapuerco pero todo en minúscula. La condición de O es que se debe de cumplir una de las dos condiciones, o bien ya sea la de la derecha o sea de la izquierda. Entonces, para eso nos sirve O. En caso que yo quiera que obligadamente el usuario escriba algo exactamente como yo lo pido, entonces voy a utilizar el operador y. Pero para
este caso de ejemplo vamos a utilizar O. Recuerden que O, por lo menos una de las dos se debe de cumplir para que se haga la condición de if. Ok, si es montapuercos, entonces me mande un mensaje, pero el mensaje que le vamos a poner va a ser alert, excelente elección. Excelente elección, y le vamos a concatenar la variable nombre carta. Si no, aquí vamos a utilizar una variante o una estructura selectiva múltiple que es el if. Y nuevamente vamos a repetir los mismos pasos. Si el nombre de la carta es igual a pk o nombre de la carta, vamos a ver, es igual a pk pero escrita en minúscula, entonces que me escriba lo mismo, alert, y pues aquí me va a poner el nombre de la carta. Quiere decir que si yo escribo pk, aquí me va a aparecer pk, me va a decir excelente selección pk. Arriba me va a decir excelente selección montapuerco, y así sucesivamente. Si se fijan, yo puedo copiar lo mismo, pero si la variable tiene un valor diferente, pues ese valor me va a mostrar. No es que si yo escribo aquí la variable nombre, ya la tengo definida, entonces voy a volver a escribir lo mismo en este bloque. No, cada vez se va a ir actualizando esa variable con los datos que usted escriba desde el prompt. Vamos a utilizar otra vez otro else if, y vamos a poner que la carta que yo quiero que me busque se llame bruja. Y si no lo escribo así, entonces lo puedo escribir también como bruja en minúsculas. Vamos a copiar lo que tenemos acá. Ahí está. Ok, les dije que solo vamos a utilizar solamente 4 cartas. Entonces, puedo utilizar como solución else. Y ahí muere todo, porque yo le puedo decir, si no es ninguno de los de arriba, entonces puede ser la última carta que yo le he pedido, que no le he indicado en el mensaje, pero sí lo podemos indicar, pero para ejercicio práctico nada más lo voy a hacer de esta manera. Excelente elección, y le pasamos el nombre de la carta que él escribió. Pero si nosotros queremos ser un poco más enfáticos y queremos esa carta, quiero que me muestre, y si no he escrito ninguna de todas las opciones que yo le he indicado, entonces que me diga en qué me he equivocado. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora bien, voy a utilizar otra vez el if, voy a modificar la línea 29 donde tenía el else, y lo voy a condicionar siempre con el or. Le voy a decir que si el nombre de la carta es igual a bombardero, lo va a escribir con letra mayúscula inicial, y si el nombre de la carta es igual a bombardero, entonces que me escriba la excelente elección, la palabra excelente elección, más el nombre de la carta. En caso contrario, que si ninguna de esas condiciones de arriba se cumplió, entonces yo le puedo decir en un alert, no existe la carta que ha escrito. Y le puedo poner los nombres de las cartas que se encuentran en este momento. Por ejemplo, está montapuerco, que es la que le mencioné anteriormente. También está el peca. También tenemos a la bruja.
Y por último tenemos el bombardero. Esas son las 4 opciones que tenemos. Si no se llega a cumplir ninguna de estas condiciones, entonces puedo utilizar este mensaje que me diga no existe la carta que ha escrito y pues que me muestre las cartas que están disponibles. Si se fijan, tenemos una estructura repetitiva y dentro de ella tenemos una estructura selectiva. Así que cada vez que yo escriba una carta de estas se va a ir repitiendo infinitamente hasta que yo escriba la palabra clave, que si yo escribo torre destruida, entonces se va a detener el código. Vamos a iniciar a probarlo. Ok, aquí vamos a escribir una carta que no existe. Vamos a poner hola. Si yo escribo hola, me tienen que retornar un falso. Y ya está. Me dice que no existe la carta y me da las opciones. Me da el montapuerco, el peca, la bruja y el bombardero. Son las que yo le dije que están en las condiciones. Si yo doy clic en aceptar, me vuelve a pedir lo mismo. Vamos a ver. Ok. Otro nombre de la carta puede ser peca. Se recuerda que hemos puesto dos condiciones. Hemos puesto que si yo escribo peca en minúscula, me lo acepte. Si yo escribo peca con la letra mayúscula, me lo acepte. Pero no he puesto si el peca son todas las letras mayúsculas. Eso va a depender de ustedes. Ustedes van a encontrar la lógica cómo validar esa información. Aquí hemos utilizado OR para validar dos condiciones. Ahora bien, si doy clic en aceptar, me tiene que mostrar el mensaje excelente elección peca. Y me va a decir, profe, ¿por qué no se ha detenido anteriormente si yo escribo una palabra que no existe? Recuerden que la palabra clave para detener nuestro código es torre destruida. Así que si escribo torre destruida, me manda el último mensaje del else, que eso no, como yo he escrito torre destruida, no hay una condición donde yo haya puesto el nombre o la palabra torre destruida y que me mande un mensaje específico. Claro, lo podemos hacer, pero el else en este momento lo que me va a retornar son los nombres de las cartas. Entonces, como yo escribí torre destruida, ya se ejecutó una tan sola vez la estructura y le doy clic en aceptar, finaliza nuestro código. Si lo queremos hacer un poco más interesante, puedo poner otro else if y en vez de mostrarme este mensaje, vamos a crear aquí, agregar un else más, el if, y le digo, si el nombre de la carta es igual a torre destruida, entonces quiero que me diga el siguiente mensaje. El siguiente mensaje puede ser has perdido. Vamos a poner una careta triste. Y ahí está. Si en dado caso yo escribo torre destruida, me va a aparecer este mensaje que se llama has perdido. Vamos a nuestro ejemplo. Cerramos el anterior. Pongo torre destruida. Se tienen que ejecutar una tan sola vez esta estructura. Recuerden, le doy clic en aceptar. Y aquí me dice exactamente lo que yo he dicho. Se me ha ejecutado una tan sola vez el bloque do y me ha dicho que yo he perdido. Y le voy a aceptar y finaliza el código. Pero si yo escribo una palabra que no existe de las cartas, entonces el bucle va a continuar. Porque la condición es que cuando yo escriba cualquiera de esto, pues sigue el bucle. Mientras yo no ponga la palabra clave torre destruida para detener el código, pues el bucle va a seguir infinitamente hasta que nosotros querramos detener. Le damos clic en aceptar, escribo bruja y aquí está. Escribo bruja con letra mayúscula y ahí está. Si yo llego a escribir bruja con todas las letras mayúsculas, entonces aquí me da el error que les mencionaba anteriormente. Ok, vamos a escribir torre
destruida. Detenemos el código y nuestra codificación ha sido casi perfecta. Esto ha sido nada más con la estructura else, if. If, si se fijan, son varios if que hemos anidado prácticamente. Pero tenemos la otra opción que en este momento vamos a pasar. Gracias.